Buenas noches a todos, muy buenas noches, nos volvemos a encontrar, o buenos días, o buenas tardes, ahí como lo del rolito, ya lo estoy durmiendo. Pero no, muy grato de volvernos a escuchar. Igual ahí, bienvenido Raulito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva temporada, esta emocionante temporada para nosotros, para Semillas de Cambio, en, eh, en este trayecto, ¿no? Que llevamos ya 2 temporadas encima y se pasó volando, ¿no? Totalmente, totalmente voló. Pero ya hemos vuelto con un primer capítulo. Esperamos que les haya gustado. Nos gustaría también saber de opiniones, opciones o quién para ustedes pues les ayuda en esa parte de vivir el presente, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También en general de otros personajes que tal vez les llamen la atención y de los que rescatan algo, ¿no? Porque creo que aprendemos todo sobre las series que vemos, los personajes que nos marcan y creo que inspirados en esta historia, ¿no? En esta consigna, mejor dicho, se nos vino a la mente que para esta tercera temporada pues vamos a explorar más con personajes que nos han tocado el corazoncito, ¿no? Y Eso va a estar algo lindo, yo pienso. Y justamente vamos a presentar como otro segmento en todo el podcast de lo que venimos haciendo. Y también ligado, como decía Raúl, de alguna manera en los personajes, ¿no? Esos personajes inspiradores que nos ayudan de alguna manera a crecer, a mejorar nosotros mismos, porque nos enseñan algo, ¿no? Nos enseñan algo, como ya lo habíamos visto, pero algo más enfocado en una persona. Y no, o sea, el personaje que se viene es para quitarse el sombrero. A ver, contanos más así del espacio. bueno, como ya saben, acá en Semillas de Cambio siempre vamos a apuntar por todo este tema del crecimiento personal, el liderazgo, ¿no? La salud mental. Y bueno, en este nuevo segmento que les presentamos ahora, el primer capítulo de esta tercera temporada era desarrollo de personaje, donde hablamos de cómo un personaje a lo largo de toda su historia pues cambia en un aspecto en particular, ¿no? En específico. Pero a veces hay personajes tan, no sé cómo decirlo, tan completos, tan complejos al mismo tiempo, que no solamente pasan por una sola situación o nos enseñan una sola Sí, cosa, sí, ¿no? sí. Y creo que amerita mucho eso, el, eh, el hecho de que nosotros también pues nos demos el tiempo para hablar de estos personajes. Y en este nuevo segmento que nosotros le llamamos lecciones de, Pues pues vamos vamos a a comenzar comenzar con con un un personaje personaje que... que... ¿De quién? Dime de quién. Yeah. con un personaje que llegó en un momento muy difícil para todos, porque salió en esta serie recién en el año 2020. Y me acuerdo que desde ese año yo le insistía al chanquita, así, che, ¿te has visto Ted Lasso? Así, no, está buena. Y el otro, ah, qué chala, ya, pero ¿dónde está en Apple TV? Ah, qué huevada. Ya. Y no se podía hacer más, ¿no? Y así llegó la 2022, 2023 y la serie acabó. Y dicha serie de la que vamos a hablar, recién la terminamos de ver hace unas 2 semanas, eh, pero la devoramos, ¿no? Esa serie la acabamos en 2 días, 3 días, algo así, más o menos. Sí, más o menos, porque yo la empecé a ver. La empecé a ver una vez que me dijo, a ver, veamos Ted Lasso. Me mostró el primer capítulo, nada más. Y de ahí yo empecé a ver más en mi casa y no, pues me la comí, me la devoré y estuvo muy, Chanquito se muy la come. bueno, muy bueno y creo que, ocha, el aprendizaje, es hermosa esa serie, o sea, cuántas veces me he hecho llorar, cuántas veces me he hecho reír, cuántas veces me he hecho pensar y es...
Es excelente, es excelente, es muy, muy linda la serie. Pero a ver, Para, ¿quién es sí? para aquellos que no conocen de lo que estamos hablando, la serie se llama Ted Lasso. Esta es una fabulosa historia original de Apple TV que se trata de un equipo de fútbol del Richmond, ¿no? Pero en sí, el personaje que llega a cambiarlo todo es el protagonista, ¿no? Nuestro modelo a seguir, lo que deberíamos ser. Y que nos demuestra, ¿no? Para este nuevo segmento, como un primer personaje del que vamos a hablar, pues iniciar analizando a uno de los mejores personajes humanos de toda la televisión, cómo una persona nos puede inspirar, nos puede hacer reír, nos puede hacer llorar. Y excluyendo a Ned Flanders, creo que este sería el bigotón más optimista de toda la televisión, eh, que es Ted Lasso, ¿no? Nuestro entrenador. Vamos a recorrer justamente su evolución a través de las 3 temporadas que tiene la serie. Para aquellos que les interesa, la serie está en Apple TV. Tiene 10 capítulos la primera temporada, 12 las últimas 2 temporadas. Y la primera temporada es cortita, ¿no? Dura como media hora, 40 minutos el capítulo más largo. La segunda temporada ya sí se toman un poco más de tiempo y termina con una ejecución maestra, ¿no? Así Magistral. que empecemos pues, empecemos a hablar de Ted Lasso. Y para darles un poco de contexto sobre qué es lo que pasa, en la primera temporada. A ver. Igual, spoiler alert. Sí vamos a hablar de muchas cosas que sí son trascendentales para este personaje Ted Lasso, justamente de la serie Ted Lasso. Vamos a ver muchos puntos ahí que quizás si quieren verlo, véanlo antes de escuchar este podcast, ¿sí? Pero igual si no, véanlo después, pero es hermoso, hermoso. Dale y continúa. Lo que nosotros les vamos a contar ahora ni se acerca a la experiencia de lo que es ver la serie, ¿no? Así que altamente recomendable. Si es que no la han visto, vean antes de escuchar esto, como dice el Chanquito. Y si no, esperamos que este podcast pues les haga ver Ted Lasso y compartan el Sí, sentimiento que antójense. compartimos acá. Y bueno, la primera temporada. Tenemos a nuestro querido personaje, Ted Lasso, que en realidad es un entrenador de fútbol americano, ¿no? Lo que sí se sabe de él es que tiene una actitud, pues, inquebrantable, ¿no? Un optimismo que es hasta contagioso. Y él, contra todo pronóstico, después de ganar un campeonato de las ligas juveniles de fútbol americano, lo contrata el Richmond Football Club, que es un equipo de fútbol de la Premier League inglesa, ¿no? Es un equipo de primera. Se codea con los grandes, ¿no? Con el City, con el Chelsea, con el United, con el Arsenal, La pesada con con el el Liverpool. Liverpool. Creo que hasta ahí están los grandes. Y lo curioso es que Ted Lasso, al ser entrenador de fútbol americano, pues no tiene ni la más pájara idea de lo que es el fútbol, ¿no? Y lo contrata la nueva propietaria del club, que es Rebecca Welton, quien, spoiler, secretamente pues busca sabotear el equipo, ¿no? Activamente ella quiere que al equipo le vaya mal, que descienda. ¿Por qué? Porque ella busca venganza contra su exmarido, que era el anterior dueño y fanático del Richmond, ¿no? Así que ella quiere causarle ese dolor a través de un equipo de fútbol. Y qué acertado. Porque sabe que, que el fútbol para los hombres, nosotros, pues, Eh, no, Como diría el secreto de sus ojos, es la pasión, y la pasión no se cambia, ¿no? tal cual, tal cual. Y bueno, a pesar de... empezamos ya fuerte, ¿no? Empezamos potente. Porque ya se imaginarán los que conocen un poquito de cómo es los hinchas ingleses, la liga inglesa, un poquito de fútbol, que el fútbol allá se vive pues con alma, vida y corazón, ¿no? Cualquier fichaje es observado, cualquier problema es pues hablado, es chismeado, y nos encontramos en ese escenario donde un entrenador de fútbol americano dirige un equipo de primera, ¿no? Y todos desconfían de él.
y por decir todos es absolutamente todos, los jugadores, los dueños, la prensa, los fans, otros equipos, todos se ríen de él, nadie confía en que un entrenador de esas características pueda ayudarlos a mantenerse en la primera categoría, ¿no? Así que, bueno, Ted empieza utilizando lo que mejor sabe hacer, que es ser Ted. Y para los que vieron la serie, pues saben ya qué significa esto, ¿no? Lo que es ser Ted. Pero simplemente él es una persona carismática, es una persona empática y va compartiendo, ¿no? Él va generando este tipo de espacios de conexión con cada una de las personas que está involucrada en el equipo. Y empieza con la misma Rebeca, ¿no? Y les lleva sus galletitas del jefe, ¿no? Las morning cookies with the boss, que él le llama, para llevarle todos los días unas galletitas y le hace entender que al final él ve que todos los que están en ese edificio son parte del equipo, no solamente los jugadores con los que él está participando. Y que si quiere tener un equipo exitoso, pues tiene que tener una buena relación con todos los involucrados, ¿no? Y empieza a generar diferentes acciones para ganarse la confianza tanto de su equipo como de la gente, de los medios, de todas las personas que no creían en él, ¿no? Se enfoca más en construir una cultura de equipo que se basa en la confianza, ¿no? El apoyo mutuo que hay entre ellos, con todos, y lo más importante, lo que más me gusta, no sé si es lo más importante, pero si es lo que más me gusta, es el creer, ¿no? El believe. Eh, lo que realmente significa creer, ¿no? Y eso puede aplicar a absolutamente todo. Aplica absolutamente todo. Creer en ti mismo, creer en los demás, creer en el equipo, creer en que sí puede pasar, creer en que hay algo mejor, ¿no? En lugar de solamente enfocarse en los resultados. Y dentro de toda esta primera temporada hay diferentes personajes con los que el propio Ted se va relacionando, que son pues increíbles, ¿no? Porque todos tienen una evolución. Ahora, imaginen que a lo largo de toda esta historia, no solamente hablamos de un tipo al que es optimista porque sí. Eso puede parecer al principio, pero Ted tiene, como escuchamos en un video de YouTube, Ted es como Shrek, tiene bastantes capas. No es solamente una fachada de ser el mejor tipo del mundo y ya. Hay algo detrás de todo eso. Y a pesar de no entender absolutamente nada del deporte, él llega con una filosofía diferente al equipo, de que no se trata de las victorias o las derrotas, que es una frase que dice el propio Ted Lasso, sino se trata de convertir a todas las personas que trabajan con él en las mejores versiones de sí mismos y ayudarles a convertirse en lo mejor que puedan ser dentro y fuera de la cancha, no solamente para la actividad en la que él está, ¿no? Bueno, dentro de eso también, o sea, como decía ahí Raulito, hay momentos que son bisagra en el crecimiento en general de Ted. Un momento bisagra, yo creo, es cuando, y en la parte más personal, o sea, de crecimiento, es cuando deja ir a su esposa. Cuando le deja ir a su esposa, cuando... Danos un poco de contexto y qué pasa Claro, para que claro. deje a su esposa. O sea, en ese capítulo están pasando muchas cosas. O sea, ¿qué pasa? Que cuando en un capítulo vuelve a su casa Ted, él, él intenta hablar con su esposa para hablar también con su hijo, porque pues tiene esposa e hijo. Y que se quedaron a vivir en Estados Unidos, ¿no? Y
está intentando hablar su pequeño, creo que en ese momento no le habla, pero habla con su esposa y es como una conversación bien discutida, ¿no? Y se lo ve por primera vez a Ted Lasso triste, o sea, es el primer momento que se ve a Ted Lasso en esta primera temporada. Triste, bajoneado, preocupado por algo, porque como ya lo había dicho Raulito, Ted Lasso se caracterizaba por ser una persona bien alegre, bien animada, bien positiva, pero en este momento se ve algo diferente, ¿no? Y él ya está pensando en muchas cosas, porque se pone a pensar que cada vez es más difícil, cada vez está siendo complicado poderse comunicar o mantener una relación con su esposa, pero hay algo más detrás de eso, es que ya iban a terapia de parejas, ¿no? Y aún así no se estaba dando las cosas y hacía más complicado el tema de la relación entre los dos, ¿no? Y pues llega un momento que tiene que decidir si seguir o no seguir. Y es una escena desgarradora, la verdad, esa, porque Ted ama a su familia. Ted ama a su familia, amaba a su esposa, a su hijo, como familia, ¿no? Y también independientemente. Y es bien desgarrador ese momento, pero es un momento también importante para el propio crecimiento de Ted, ¿no? Porque a pesar de que te daba consejos desde el primer momento y vamos a ver con otros personajes en un rato el tipo de interacción, cómo eso también le ayuda a soltar eso que se estaba aferrando que pues no lo estaba pudiendo controlar, ¿no? Y es intenso, y es intenso. ¿Qué más pasa en ese capítulo, y? Justamente en ese capítulo que llega a mitad de temporada, el capítulo 5 de la primera temporada, es la primera vez que a Ted le llega la realidad tan fuerte que le llega un ataque de pánico. Le llega un ataque de pánico en medio de una escena muy bien hecha, en la que Rebeca se encuentra cantando para todo el equipo. No cualquier canción, se encuentra cantando Let It Go, ¿no? De Frozen. Y con todos esos problemas que ya estaban en la cabeza de Ted, en la vida de Ted, que eran básicamente lo que estaba pasando con su esposa, al escuchar esa letra de Let It Go, aplica para su propia situación, que él se sale totalmente desconcertado del lugar, ¿no? Y se va a recostar en la calle y, oh sorpresa, ¿quién llega a su rescate? Llega Rebeca, ¿no? La propia Rebeca que quiere destruir al equipo y que no podría importarle tanto Ted, pues se la ganó, ¿no? Ted, a base de acciones, que Rebeca lo cuida, lo tranquiliza, le dice que todo estará bien y que tiene que aceptar el cuál va a ser su rol, ¿no? Dentro de toda su vida en realidad. Y al final llega esa conversación con su esposa, donde le dice, yo nunca pensé que sería de los tipos que renuncian. Y ella le dice, no, no estás renunciando a mí, simplemente me estás dejando ir. Y es algo que totalmente pues afecta para alguien como Ted Lasso porque no está dentro de su control. Él puede ser la mejor persona del mundo y aún así le pasa lo que le pasa, ¿no? Y vamos a entender un poco más a profundidad el por qué él tiene un problema con esto de dejar las relaciones, ¿no? Porque él tuvo una relación que no la dejó, simplemente terminó de la noche a la mañana. Y eso lo marcó pues para toda su vida.
Y para entender un poco más a cómo Ted realmente impacta a todo su entorno, hay tres personajes clave que influyen en su evolución durante toda la temporada y que nos ayuda a entender también lo macho que es Ted, ¿no? Porque es muy capo. Si hay que reconocer algo es que el tipo realmente sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo y lo hace de manera excelente. Sí, Tres sí. personajes, dos jugadores. Primero tenemos a Roy Kent, personajazo, el veterano típico, veterano cascarrabias, que al principio pues lo detesta a más no poder a Ted, a su nuevo entrenador, lo manda a la shit en múltiples oportunidades hasta el final de la serie, pero lentamente pues Ted se gana el respeto de Roy Kent, ¿no? Tanto así que en la segunda temporada, spoiler alert, se convierte en su asistente técnico, ¿no? Lo asciende a Roy Kent una vez él se retira del fútbol. Después tenemos a Jamie Tart. Oh, Jamie Tart. Mi personaje favorito de Ted Lasso, Una aparte de Ted joya. Lasso. Una tremenda joyita, Jamie Tart. Aparte de, obviamente, Ted Lasso, empezó con, para los que estén familiarizados, empezó como Zuko. Él era una joven estrella con el ego pues infladísimo y Ted le enseña eso, ¿no? Le enseña el valor de la humildad dentro del equipo. Y la evolución de Jamie Tart es impresionante también a lo largo de toda la serie. Y por último, el personaje que te hace entender por qué Ted es Ted es Nate, que es el utilero, ¿no? Un utilero tímido al que todos ninguneaban, todos lo buleaban. eh, y Ted le da una voz, le da confianza que, que es tal que en el último capítulo de la primera temporada le vale un ascenso de ser utilero del club a ser un asistente técnico de Ted Lasso. El sueño de todos los pibes. El sueño que uno tiene con su propio equipo, ¿no? Imagínate ser utilero de tu equipo y que de la nada te asciendan a asistente técnico porque eres muy capo. Y te dan la confianza para hacerlo. Y estos tres personajes nos ayudan a entender cuán grande es el impacto de Ted. Porque a la vez estos personajes van afectando su propio entorno. No solamente es su relación de ellos con Ted, sino es lo que hacen con esas herramientas que le da Ted y afectan a todo su entorno, afectan a su familia, afectan al propio equipo, afectan a toda la institución y poco a poco se va viendo bien marcado este cambio grande, ¿no? En toda la temporada y Sí, es excelente, es excelente. O sea, estos tres personajes son otros personajes de alguna manera principales que están tangenciales en toda la serie, ¿no? Y el crecimiento de cada uno de ellos es excelente. Y lo más chévere es que en cierta perspectiva es como que Ted Lasso pone la semilla de la curiosidad, de la curiosidad y no de juzgar en los jugadores, en la gente de su alrededor, como Roy Kent, como Jamie Tart y como Nate. Es excelente. Y no solo con ellos, ¿no? Con muchos otros o con todo el que toca. Pero como Roy Kent, como decía, lo odiaba, se chocaba. Jamie Tart era una persona elevada, como ella decía, Raulito, y el utilero tímido. Pero como poco a poco se los va ganando. Se los va ganando, se conecta con ellos de alguna manera y es así que les va enseñando cosas tan sencillas como, o sea,
cómo habla con Jamie Tart y con Roy Kent en la fiesta de, de Richmond. Justamente era una beneficencia para los niños, justamente esa fiesta, para recaudar fondos para los niños. Y ahí les dice, o sea, ustedes están dividiendo al equipo. Ustedes han dividido el vestuario, les dice. ¿Por qué? Porque se habían peleado, porque el ego del veterano que sabe más contra el ego de la joven estrella que se tiene que carrear el equipo. Y no, pues les dice eso, ¿no? Están dividiendo el equipo y le pregunta a Roy Kent, ¿tú cómo eras cuando tenías 22, 25 años? ¿Cómo eras? Y le dice, era un niño engreído. Y ahí es como, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta de alguna manera que esta otra persona es igual. Entonces, les va tocando con ciertas otras preguntas. Hay otra partecita en esta conversación y que es una de las favoritas de muchos a lo largo de Latinoamérica o del mundo que hayan visto Ted Lasso, porque es excelente, excelente. A ver, contanos, sí. ¿Te refieres a la escena de los dardos? ¿O a qué No, escenita? la que posterior, pues con Roy Kent y Jamie Tart, lo que les dice de la edad. Ah, le dice, es una conversación, como ya decía el chanquito, entre Ted y Ray Kent en plena cena, donde planta la semilla en Ted Lasso planta la semilla del liderazgo, del coaching a Roy Kent y le dice, generalmente escuchamos esta frase que es, la juventud se desperdicia en los jóvenes. Y él prefiere complementar eso con decir, y desperdiciamos también la sabiduría en los viejos. Tú eras joven y arrogante cuando tenías 23 años y sabes lo que necesita alguien como Jamie para avanzar. Ayúdalo a que no siga por ese camino. Inmediatamente después de plantarle simplemente la idea a Roy Kent de que puede ser algo más que solamente el capitán del equipo dentro de la cancha o el jugador estrella que ya se está por retirar, de que tiene un papel importante dentro del equipo. Entonces, cómo él le ayuda a ver ese camino sin impulsarlo u obligarlo a que lo haga. Simplemente le muestra que es una posibilidad más. Y justamente para seguir con esto que hablaba el Lucho de la curiosidad y de juzgar, está esta escena de los dardos, la icónica escena de los dardos, ¿no? ¿Y cómo fue la primera vez que tuviste esa escena, man? ¿Qué sentiste? Lloré, de plano yo lloré en esa escena, porque era una situación que realmente le afectaba a alguien que también quizás no se ha mencionado, pero ya lo dijo Raulito, con Rebeca, para la evolución. Y aquí yo quería hablar un poco de Rebeca porque ella crece a la par que Ted Lasso crece. Eso entre paréntesis. Pero cuando veo cómo maneja la situación de una forma tan amigable y realmente siendo tan sincero y detallista, ¿no? O sea, ahí también el hecho de lo que cuenta, de por qué era lo que era, o sea, qué había pasado, por qué se había vuelto una persona con una templanza como tal, con una, yo creo, sabiduría, con la elocuencia con la que habla y dice las cosas, es maravilloso. O sea, ahí yo me quedé
Opa, y al final de toda ese speech que da es, me quedé, no me quedé idiota, estaba llorando y como decía, veíamos un video igual, es como, sí, o sea, va, vas a llorar no solo por pues, los momentos duros, sino también cuando ríes, cuando te sientes feliz, cuando te sientes, no sé, muy conmovido por momentos lindos que pasan otras personas o cosas así. O sea, es como, pucha, qué bien se lo merece, ¿sabes? Entonces, no, fue glorioso, pero a ver, contá un poquito de la escena o contalo todo si quieres. Ya quisiera contar yo todo Ted Lasso, pero para resumir justamente esas dos escenas que son magistrales, por cómo están hechas, cómo están actuadas, por lo que se dicen, pero para mí son magistrales porque nos ayudan a ver el tipo de persona que realmente es Ted, ¿no? Porque es fácil mostrarlo a Ted en un entorno donde sabes que puede ser exitoso, que es entrenando un equipo, ayudando a las personas, ¿no? Dando siempre lo mejor. Pero cuando llegan estos momentos, cuando se pone la 10, Ted se pone la 10 y se pone el equipo al hombro, porque se pone a todo Richmond a sus espaldas. En esta primera escena de los dardos, capítulo 8, temporada 1, eh, Rebecca y Ted se van a un bar a hablar sobre la temporada que tiene el Richmond, porque quedan 2 partidos y están a unos pocos puntos de salvarse del descenso, ¿no? Entonces tienen que ganar sí o sí. Se van a discutirlo y justo en el bar, justo, mira cómo es la vida de casual, que se encuentran con Rupert, el ex marido de Rebecca, y su nueva novia, ¿no? La quinceañera, ya no la veinteañera. Y empiezan a hablar y Rupert directamente ataca a Rebecca diciéndole que hay que tener talento para arruinar un equipo, como ella lo hizo. Y ahí es donde Ted pues se para, ¿no? Y le dice, cuidado con lo que hablas, Rupert, peor aún al hombre que tiene los dardos, ¿no? Ted estaba lanzando de a poco ahí sus dardos en el bar. Y hacen una apuesta con Rupert, después de un poco de charla. Un juego de dardos. Si gana Rupert, Ted lo deja escoger la alineación de los últimos 2 partidos. Pero si gana Ted, Rupert no puede acercarse a ningún lugar al estadio directamente para no molestar a Rebecca. Llegan hasta instancias finales, donde Ted demuestra ser igual un astro, un máster con los dardos. Y le empieza a contar una historia a Rupert, que dice así. Un día yo estaba yendo con mi hijo, camino a la escuela, y de repente nos paramos en una señal de alto y vi una frase escrita en un muro, que era de Walt Whitman, que decía, como dice en inglés, be curious, not judgmental. Si es que está bien dicho. Yeah. Que significa sé curioso y no juzgues. Y él le gustó mucho esa frase porque se pudo relacionar con todo lo que vivió en toda su vida. La gente siempre lo juzgaba a él como ingenuo, como tonto, pero nunca nadie le preguntó sobre él, sobre las cosas que él tenía que hacer. Y ahí él se dio cuenta que la mayoría de las personas pues juzgan más que ser curiosas. Y que esa es una enseñanza que le dejó a él y nos deja a todos nosotros sobre cómo realmente al simplemente abrir nuestras mentes y no darlo por hecho de que ya sabemos todo y que tenemos las respuestas de absolutamente todo y que conocemos a una persona por interactuar con ella una vez,
pues realmente puede cambiar esa perspectiva nuestra, ¿no? Y después está la escena con Rebeca, cuando después de haberle hecho un montón de jugadas a Ted para que pise el palito, y Ted no cayó en ninguna por ser Ted, Rebeca va y lo enfrenta directamente y le dice, intenté sabotearte todo el camino. Contraté a un fotógrafo para que tome esas fotos de ti, Killy. Eh, contacté al periodista esperando que te haga añicos con su reseña, pero no salió. Instigué la transferencia del jugador que me dijiste que no transfiera, todo para arruinar este equipo. Y le explica que fue porque quería arruinar el equipo de su ex. Y Ted, después de toda la historia que él mismo vivió con un divorcio, lo primero que le dice cuando Rebeca termina de disculparse, de decirle toda la verdad y de decirle que entiende si quiere renunciar o llamar a la prensa, ¿qué le dice ahí? ¿Qué le dice Ted a Rebeca? Oh, Dios. Le dice, te perdono. Ahí, oh, Dios, ahí se va todo, se derrumba todo. Te perdona, le dice. En una típica historia esto hubiera llevado al drama de, oh, me traicionaste y ahora hago todo para que no salga tu plan, pero Ted demuestra ser mejor persona que tú, yo y todos los que estamos escuchando esto. Duro, 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 duro. Porque lo primero que hace es decirle te perdono, entiendo que un divorcio es duro, yo me vine a entrenar fútbol al otro lado del mundo, pero me dio el espacio que necesitaba, ¿no? Todo pasa por algo. Ted está tranquilo porque pudo sacar algo positivo de todo esto. Y le dice, entre tú y yo, ¿todo bien? Y se dan un abrazo. Se dan un abrazo que recarga a Rebeca, que recarga a Ted y nos recarga a todos nosotros que vemos esa escena con lágrimas en los ojos, unas lágrimas de emoción total de decir, qué gran ser humano eres Ted Lasso, no te merecemos, el Richmond no te merece, nadie te merece. Y más aún conociendo su historia que ya tiene, ¿no? Ataques de pánico por situaciones en su vida que no estaban funcionando. Ahora venimos con lo que es una temporada pues que explora algo diferente, pero sigue en el crecimiento de cada uno de los personajes. Yeah. Uy, no, la 3 es magistral, o sea, es una obra de arte, sí lo sabemos. Los que lo han visto, ya lo sabemos, es la cúspide, digamos, el crecimiento. Mucho soltar y sin nada de forzarlo, pero la 2 es... Te muestra el lado más vulnerable, yo creo, de las personas, ¿no? En este capítulo. Y es algo que realmente te toca. Uno la hace parte de uno. Yo lloré duro igual en la segunda temporada, ya. No es que no. Y tú ¿cómo lo ves? Cada temporada tiene lo suyo para hacerte reír, para hacerte llorar, para absolutamente todo. Pero si hay algo cierto de esta segunda temporada es que tenemos varios arcos de personajes que marcan a Ted de diferente forma. Uno de los más importantes es hasta el mismo Nate, ¿no? De cómo se da toda su evolución después de que en la primera temporada, el último capítulo, terminan ascendiéndolo a ser asistente técnico, como en la segunda temporada, cuando vemos ya la historia de Roy Kent, de cómo pasa a ser parte del cuerpo técnico del Richmond, y Nate se siente desplazado, le echa la culpa a Ted, ¿no? Y eso lo llegamos a entender en casi al final de la temporada, pero danos un poco de contexto y cómo se desarrolla toda esta segunda temporada. Pues fuerte.
Bueno, la segunda temporada explora las complejidades psicológicas de los personajes rompiendo la fachada de todo ese optimismo. Y eso es duro, ya por eso lloro, ya por eso lloramos todos. Porque si bien ahí Ted Lasso nos ha enseñado sobre el optimismo, sobre hay que salir adelante y demás, pero ahí rompe esa fachada y es algo bien, bien fuerte. Porque Richmond está en la Champions, en la segunda división de la liga inglesa. Y ahí se da la realidad de que, pucha, o sea, han descendido. Y eso es muy fuerte, al menos en el fútbol, en la parte del fútbol y en la liga. Pero también en lo último que habían dado, tanto Ted Lasso como los jugadores. Pero Ted Lasso eh, suele ponernos ahí algunas perspectivas interesantes, ¿no? Y ahí el equipo empieza a buscar ascender de nuevo. Y eso vimos en el último capítulo de la anterior temporada. Le dijeron que iba a ser coach, o sea, teníamos que hacer trabajo, le dice Rebeca. Y ahí empezaron a algo, a cómo van a ascender, en qué van a trabajar, ¿no? Y como ya habíamos visto, y ahí lo mencionaba en la anterior temporada de Lee, el Raulito bebé, eh, a Ted le da ataques de pánico y ahora son más frecuentes en esta temporada. Son mucho más frecuentes. Decide buscar ayuda profesional con una quitar el sombrero, Raulito, por favor. Que es la doctora Sharon Fieldstone. No fue algo amigable desde el principio, ¿no? A ver, contanos esta anécdota así con la doctora. Esta Choquita, Esta chiquita. esta Choquita es la única que puede ver a través de Ted, ¿no? Que puede ver que Ted es más que solo lo que está mostrando y a ella no le interesa conocer al Ted de ahora, ¿no? Ted se muestra todo carismático, amoroso, amistoso con la Doc y ella no se lo traga, no se lo traga para nada. Y poco a poco en la temporada vamos entendiendo de que la misma Doc es un reflejo de Ted, ¿no? Porque en un capítulo nos muestran cómo ella habla sobre Ted con una amiga suya y ella le dice es idéntica a ti. Tú usas tu inteligencia para alejar a las personas y Ted usa el humor, usa su carisma para hacerlo. Y al final no hablan de las cosas que son importantes para cada uno de ustedes. Y así como hay una evolución de Ted con todos estos sus problemas de los ataques de pánico que le pasan en los momentos menos esperados, obviamente, que la doctora también va cambiando su forma de ser, su forma de ver las cosas y su forma de entender a Ted, ¿no? No, ese es magnífico porque hay una escena en un capítulo, capaz Raulito me puede decir qué capítulo es, pero lo que pasa en este capítulo es que está hablando con su terapeuta, la misma terapeuta está hablando con su terapeuta y se está quejando del coach del Lazo. Y ahí le dice, es que él no se quiere abrir, como decía Raulito, él no se puede abrir, porque es como tú. Uno se escuda de alguna manera con algo, ya sea con ser una persona graciosa o muy animada, muy positiva, como tú lo haces con la inteligencia. Y ahí uno empieza a entender lo que es la doc. Y en un momento, ay no, pasa algo bien, bien terrible con la doc. ¿Por qué? Porque la atropellan. Ya. Les dijimos, spoiler alertas. La atropellan. Le envió, ¿cuántos mensajes le envió?
la doctora Ted Lasso. 32 mensajes le mandó la doc, estando así o anestesiada o en shock, indicándole todo lo que había pasado y también mandándolo a la shit, ¿no? Al pobre Ted Lasso, de que nada tenía que ver con su accidente. No, es tremendo, es tremendo. Y bueno, Ted Lasso va a la clínica, al hospital que le estaban atendiendo y hacen ahí un par de bromas con la doctora que le estaba atendiendo y al final tuvo que irse con Ted a su casa porque le dijeron que tenía una contusión la doctora y se fue a su casa. Y le dijo, bueno, yo voy a estar preocupado por ti. O sea, básicamente lo botó de su casa a la doctora porque no se llevaba bien. O sea, eso se sabía desde siempre. Y después en un partido de fútbol, ¿qué le pasó a Ted Lasso? ¿Qué le pasó a Ted Lasso? Se muestra claramente a Ted con un ataque de pánico en pleno partido, en un partido importantísimo para poder seguir en el camino del ascenso. Y él se va en medio del partido. Nate, aquí que ya está en su arco de volverse cada vez más insoportable, El villano. el villano de toda la historia, claro. Eh, Toma la batuta del equipo, les da indicaciones solo como Nate, y el equipo gana, pero nadie encuentra a Ted. Y nadie sabe qué pasó con él. Y poco a poco después, hacia el final de la temporada, Ted les confiesa a su equipo que ese día él tuvo un ataque de pánico y por eso se ausentó, porque él había dicho que era un dolor de estómago. Y todo esto se da a conocer porque salió el artículo en un periódico, en el periódico de Trent Cream, que es otro personajazo de Ted Lasso, en el que él escribe que Ted tuvo un ataque de pánico en el partido y no fue un dolor de estómago como lo habían dicho, y que su fuente era Nate. Y la revelación más revelación de las revelaciones. Pues Ted Lasso, o sea, Ted Cream le dice que iba a sacar esta noticia y Ted Lasso era como, ok. Aquí Ted nos sigue demostrando que es mejor persona que ustedes y nosotros juntos, porque él no piensa en maldito Ned, que qué le pasa, que me ha traicionado la confianza, no le dice, no piensa nada de eso. Y solamente espera lo mejor para Nate. Siempre le sigue deseando lo mejor, siempre sigue apoyándolo a pesar de absolutamente todo, sigue teniéndolo presente. Y no se enfoca en sus acciones. Y vamos a ver que esto tiene una razón de ser de que Ted siempre ha sido Ted y, y el por qué él puede perdonar algo como lo que le hizo Nate, ¿no? Que se explica más adelante. Sin embargo, ya en esta segunda temporada vemos mucho como el propio Ted Lasso muestra todos estos signos de vulnerabilidad, ¿no? En todo momento, ya no es solamente cuando está solo, es en medio de un momento clave para él, ¿no? En un momento de un partido importante. La, la Doc que lo acompaña durante toda la temporada, pues sabe que no se lo puede ganar solamente por ser buena psicóloga, sino que ella también tiene que ser vulnerable con Ted, como lo decía Eli, para que él también se abra, ¿no? Y poco a poco, pues, ella se convierte en una parte tan importante para Ted, que Ted, recordemos, al inicio él no quería nada que ver con psicólogos. Él odiaba todo lo que tenía que ver con psicología, incluso en un momento la insultó a ella y a su profesión sobre lo que significaba la psicología para él, pero él
la ve poco a poco como más que solamente una psicóloga, como su amiga, y, y llega un punto en el que la Doc se retira del equipo y Uy, renuncia. Y, y Ted está ofendidísimo porque duro. la Doc dejó mensajes para todos y Ted está enojado porque no se pudo despedir de frente, así que la busca y La la busca. enfrenta. Qué lindo momento. Bello, bello momento en el que le reclama y le dice, tú sabes que todas las personas en mi vida me han abandonado y tú te vas como una persona más. Ah, Dios. Y esto toma aún más importancia sabiendo que tan solo un capítulo anterior se nos revela el por qué Ted... bueno, se nos revela una parte de por qué Ted es como Ted. Y ya veo un indicio en la primera temporada donde decía que su padre había fallecido a los 16 años, cuando él tenía 16 años. Y en esta segunda temporada, en un capitulazo de la segunda temporada, era la semifinal del Richmond contra el Manchester City. Y llega el papá de Ah, con Jamie Tart. Wembley, en Wembley, Exacto, en Wembley, Wembley. FA Cup. Exactamente. Y el papá de Jamie Tart se mete al vestuario, discuten, Jamie lo golpea Uy, no, y eso le bien. afecta mucho a Ted. Le afecta tanto que llama a la doctora y no le dice hola ni nada de eso, directamente va al grano y le dice, mi padre se suicidó cuando yo tenía 16 años. Nunca tuve la oportunidad de decirle lo mucho que lo amaba, pero él tampoco me decía lo que estaba mal y creo que no hice lo suficiente para ayudarlo. Y en ese momento entendemos por qué le afecta tanto a Ted todo este tema de las relaciones, porque sabe que en cualquier momento pueden terminar. Y le ha pasado eso con su propio padre, ¿no? Y es tan excelente esta serie que no solamente se limita a mostrarnos esto, sino que en la tercera temporada entendemos cuál fue el papel de su madre, ¿no? Después de que esto pasó, para que Ted sea como es él. Pero ahondando más dentro de lo que es esta segunda temporada, hay unos personajes importantísimos que, que tienen un desarrollo impresionante. Como ya lo mencionábamos, era Nate, que pasa de ser el tímido, El ojete. claro, Ahora el ojete. pasa a ser el ser más odiado por toda la televisión en ese momento. Alguien consumido totalmente por su ego, por la necesidad de reconocimiento que Ted le daba y después, según él, se lo quitó. Y se siente olvidado por Ted, ¿no? Y este fue un quiebre no solo para él, sino para el equipo mismo, para todo lo que pasaron en la temporada, ¿no? ¿Cómo ves tú esa evolución de Nate en esta temporada? En esta temporada, realmente Ned pasó de la seguridad al ego netamente, porque era lo mejor de este mundo, ¿ubicas? O sea, para él era lo mejor de este mundo y le quitaron el tapete. Y ni siquiera le quitaron el tapete, él quería ser lo más hermoso del mundo. O sea, lo único, así. Básicamente dijo eso porque en cierto punto, después cuando habla con Ted, desde que me quitaste, o sea, me hiciste alguien importante, me hiciste sentir importante. Y después me lo quitaste, le digo. Y ahí es como, uy, o sea, realmente dependía de lo que Ted hacía. Y a veces hacemos eso. ¿Por qué? Porque sube tanto su ego poco a poco y ahí lo significa con algo muy bonito e interesante que muestra Rebeca en cierto punto, que es
ella comparte en cierto punto que cuando se sentía intimidada, se sentía pequeña, como una niña. Pero, ¿qué hacía? Y eso era cuando era niña, digamos, o adolescente. Crecía así y hacía un rugido, así como un oso, así, no sé. Pero hacía un rugido bien fuerte, muy característico de ella. Y, y, y qué aprende ahí Nate, Raulito? Básicamente entiende el mensaje de tienes que tener una representación de lo que es poder para ti mismo, de ponerte en un papel en el que tomas el control de la situación y que te ayuda a afrontar lo que está por venir, ¿no? Y como para Rebeca eso es el crecerse y hacer un rugido de león, para Nate es escupir. Y primero, es algo muy simbólico, Nate se escupe al espejo, o sea, a él mismo, ¿no? Ok. Y ya en un momento en el que, ya en la tercera temporada, cuando él necesita recuperarse, ya escupe al suelo, porque eso ya es parte de él, ¿no? Es como decir que ya no es tanto sobre lo que soy yo, es sobre lo que hago, sobre lo que necesito ser, básicamente. Y en un momento cuando lo hace así, pues él toma esa confianza que generalmente le falta por hacer las cosas que él quiere hacer o por decir lo que él quiere decir, pero no se atreve a hacerlo. Y lo lleva hasta un extremo en el que hasta besa a la novia de Roy Kent, ¿no? Y le enoja más el hecho de que Roy no haya querido ni vengarse de él, como si él no existiera básicamente, y por eso no se preocupa, no se enoja ni nada. Y eso a Nate le ofende. Y eso pasa inmediatamente cuando sabemos que Nate es la fuente del artículo de Trent Cream, cuando se habla de que Ted tiene un ataque de pánico. Entonces, ocurre este desarrollo tan fuerte de Nate en el que le echa la culpa de todo, de absolutamente todo, a Ted, ¿no? Y eso pasa en el último capítulo de la segunda temporada, donde Nate se enfrenta cara a cara con Ted, le recrimina todo, todo, sin, sin motivo aparente para nosotros los espectadores, pero Ted es mucho mejor que todos nosotros por No, cuarta vez un consecutiva, rival. que no hace lo que nosotros haríamos, que es juzgar a Nate. Claro, sobre lo que hizo, sobre lo que es o sobre por qué lo hizo, que todos estaríamos en nuestro sano juicio de hacerlo, ¿no? En nuestro derecho. Cansados. Pero, pero Ted no. Ustedes no. Ted decide ver más allá. Y hay diferentes personajes que le ayudan durante todo esto, ¿no? Como Roy y Killy, que su relación misma ya es cosa de todo el equipo. O con Jamie Tart, que empieza su redención, ¿no? Que es mi personaje favorito, todo un suco de Ted Lasso. Él vuelve al equipo con una actitud mucho más humilde después de su paso por el Manchester City, quiere reconstruir la relación con su padre, se gana la confianza del equipo, se vuelve un referente, deja de ser egocéntrico, pide aprender Dime más. de otros. Jamie Tart se lleva la flor de esta temporada. Para mí, después de Ted Lasso, porque si Ted, hay que reconocerlo, es el GOAT, está The GOAT, está Jamie Tart, ¿no? Y bueno, en esta segunda temporada Ted nos ayuda a ver lo importante que es la salud mental, ¿no? El pedir ayuda en su momento. Vemos cómo el ego puede deformarse cuando no nos sentimos apreciados ni queridos, como le pasó a Nate. Y
el liderazgo consciente, ¿no? Dar espacio, escuchar, pero también saber poner límites sobre las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y con nuestro entorno. No sé, ¿cómo lo ves tú de esta segunda temporada a Ted Lasso? Y ¿Acaso quieres que llore? Yeah. Eh, Ted Lasso en esta temporada crece mucho desde un aspecto realmente es muy del momento. Y eso es muy importante porque la mayoría de las personas tenemos cierto grado de conflicto con la parte del futuro, de qué va a pasar. Y eso a un punto cuando en la primera temporada tenía problemas con su pareja en ese momento hasta que lo termina, tenía esos conflictos. Y ahora tenía otros conflictos, pero ¿con qué? Con lo mismo. Y aún así igual crece, o sea, porque le estaba costando soltar. Y en un punto muy bonito es cuando se da cuenta que ya no se puede preocupar o poner atención o más allá con su ex esposa porque ya se divorciaron, sino se tiene que enfocar en su hijo. Esa parte es muy densa, pero bueno, va pasando más allá. Se tiene que enfocar en su hijo. Ya, bueno, ¿cómo estás? Hablarle más a él, porque ella no puede hacer nada con su ex esposa. Y eso es algo que le carcome. Igual lo de su mamá es tremendo. Lo que se aprende también de su papá. Y es importante que Ted Lasso empiece a crecer porque hasta en la primera temporada el coach Bird le dice, tenemos que ganar, o sea, para ti no puede significar nada, pero para todos los demás sí significan algo. Y ahí aprende, digamos, a aprenderlo de afuera y aprende esto con la segunda temporada. Todo lo que habla con la doc, todo lo que les acabo de hablar, de cómo Ted Lasso va creciendo de distintas perspectivas. Y ascienden, boludo. sí, ascienden y efectivamente ascienden. Logran lo esperado con Ted al frente de las trincheras, dándolo todo. Con Nate traicionando al Richmond. Con Roy Kent aceptando su papel de entrenador y con Jamie Tart siendo el corazón de todo el Richmond, ¿no? Futbolísticamente hablando. Y es el jugador que siempre necesitaron, ¿no? Se demuestra esa evolución. Y con este ascenso, con este punto en alto con el que terminamos la segunda temporada, empezamos la tercera. La tercera y última temporada de Ted Lasso hasta el momento. Y si bien la primera temporada nos hizo reír, la segunda temporada nos hizo llorar, esta tercera temporada nos hace sentir ambas cosas, ¿no? En el corazoncito. Bien le decía Lee, esta serie es como un abrazo de mamá, ¿no? Es reconfortante. Toda la serie. Es amigable, es esperanzadora, es alegre, es tranquila, es todo lo que está bien. Y bueno, llegamos a lo que es el final de esta hermosa serie que es Ted Lasso con su tercera temporada. ¿Y qué pasa en esta tercera temporada? Se estarán preguntando. Para aquellos que no han visto la serie, pues en esta tercera temporada Ted nos va a hacer reír, nos va a hacer llorar y nos va a hacer enfrentarnos a diferentes cositas, ¿no? Es tan buena la serie porque cierra muchas cosas de todos los personajes. Pero en esta última temporada retomamos mucho la historia con el propio Richmond, ¿no? Que ya está de vuelta en la Premier League.
y ahora se enfrenta a una durísima realidad en la que todos los que predicen los resultados los dan por eliminados, ¿no? Por equipo de segunda, que van a salir en última posición, y que va a ser un mal equipo en comparación a lo que es el nuevo equipo del ex esposo de Rebecca, de Rupert, y con su nuevo entrenador Nate, ¿no? Que es el West Ham. Este nuevo equipo es la amenaza, ¿no? Como que nos presentan como que son los villanos de esta tercera temporada. Y el arco principal en sí de toda esta tercera temporada gira en torno a la tensión que hay entre Ted y el propio Nate. La evolución del equipo del Richmond con la filosofía de Ted, contra las tácticas más agresivas, ¿no? Que hay por parte de Nate y de Rupert. Y Ted continúa también con sus propios desafíos personales, ¿no? Ya la temporada pasada estábamos comentando mucho sobre cómo ha sido para Ted el sobrellevar el tema de su divorcio, el tema con su psicóloga, con la doc, que esta temporada no va a estar muy presente, pero sí va a aparecer en algunos capítulos. E incluso su relación con su ex esposa, ¿no? Y la distancia que siente con su propio hijo. Eso es algo que le afecta mucho a Ted. Y los demás personajes también tienen sus propios líos personales, ¿no? Killy lidia con su empresa propia de relaciones públicas, Roy y Killy pues andan viendo qué onda con su relación, el equipo mismo busca su propia identidad de juego, ¿no? Y la temporada profundiza más en el legado de Ted, ¿no? Y su impacto en todas las personas que conoció desde que llegó al Richmond, ¿no? Porque no hay una sola persona que no haya sido afectada por la actitud que ha tenido Ted. Y se exploran temas como lo que es el propio legado, ¿no? El perdón, la familia. Hay un capítulo donde conocemos hasta la mamá de Ted, que es espectacular, y nos ayuda a entender un poco más al propio personaje, ¿no? Y todas las luchas que está peleando desde aquel suceso con su papá. Y la idea de la victoria que planteábamos en la primera temporada, ¿no? De que no siempre se trata de victorias o derrotas, sino del crecimiento personal y la conexión humana que uno genera, ¿no? Y palabras más, palabras menos, el Richmond tiene una temporada pues sorprendentemente buena en la liga, y aunque estábamos idealizados con que sí lo iban a lograr, pues al final, spoiler, no lo logran. Viva el fulbo. Y la trama en sí concluye con Ted tomando una decisión importante sobre su propio futuro, ¿no? Y él decide abandonar el Richmond y regresar a su casa con su hijo. Y deja al equipo pues en manos del coach Bird, de Roy, del propio Nate, ¿no? Surgiendo ya ahí la filosofía Lazo, que es lo que vemos al final de esta temporada, que Trent Cream escribe un libro acerca del equipo de Richmond, y en un giro sorprendente pues Aite también le dice que en su primer borrador, al que Trent había llamado The Lasso Way, le cambia solamente el título, que esto no se trató de Ted, nunca se trató de él, sino de todas las personas que lo rodeaban, ¿no? Y que esta filosofía pues eche raíces y continúe más allá de su presencia física, ¿no? Del propio Ted. En sí esta temporada cierra muy bien con todos los arcos, ¿no? De los personajes en general. Y nos deja con una nota alta de que al final las cosas pueden estar bien, ¿no? Y las cosas van a estar bien. Siempre que vayamos de la mano de la amabilidad, de la actitud, del optimismo, que es más una decisión que una consecuencia de actos, ¿no? Por todo lo que ha podido pasarte. ¿Tú cómo lo ves esta tercera temporada? Y Bueno, esta temporada yo creo que realmente, como tú lo dijiste, es para llorar, pero para llorar desde todo el crecimiento que se ve, porque justamente ahí dando el resumen de lo que es esta temporada, empieza la temporada Ted haciéndose una pregunta o teniendo una pregunta que flota todo el tiempo en su cabeza,
¿Debo volver con mi hijo a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque lo extraña, porque le hace falta, porque en una de esas se entera que su hijo es un bully. El hijo de Ted es un bully, es como que nosotros vemos a Ted una excelente persona, alguien súper paciente que entiende que si alguien se va contra él no responde y todo eso y se entera que su hijo lo habían llamado a dirección justamente porque había habido problemas con bullying y hablando con su ex esposa le preguntó cómo está, cómo se siente, que no sé qué, pensando que a él le habían hecho bullying. Y no, resulta que él era el bully. Y, y bueno, ahí empieza una de las cosas más complicadas, ¿no? Todo eso lo que va pasando con el tema de su hijo. Su crisis existencial cada vez es más fuerte, más silenciosa y más profunda. Como decía, si bien la Doc ya no se la ve mucho, él sigue hablando con ella. ¿Por qué? Porque sigue estando esas sensaciones tan fuertes de crisis existencial, ¿no? Ya no se trata solamente de ataques de pánico, sino una sensación de vacío. Cuando ya no sabes si estás donde deberías estar. Y justamente por eso se pregunta, ¿debo volver con mi hijo? Quizás lo estaba viendo desde otra perspectiva también. ¿Por qué? Porque se sentía mal, ¿no? Se sentía afligido. El equipo sí va mejorando, pero Ted parece más ausente emocionalmente. Tampoco es que les estaba yendo bien desde que empezó la temporada, digamos. Hasta un punto que llega un jugadorazo, una estrella, un ser de otro mundo, hasta podría decir que Saba, ¿no? Saba que llega, que la táctica era todos a Saba, o sea, todo balón que toquen le pasan a Saba. Y eso hace pues que el equipo crezca, mejore, gane partidos. Muchos de esa primera vuelta de la temporada fue gracias a Saba, pero hasta un punto que se retira del fútbol, o sea, ni siquiera solo se va, se retira, desaparece de un día a otro Saba. Y ahí tienen que decir, tienen que pensar qué van a hacer. Hay un capítulo que es excelente, es Excelsior en muchos sentidos, que justamente es después de que se basaba, que es cuando van a un amistoso con un equipo de Países Bajos, de Holanda, y pierden, y se sienten tensos, se sienten súper bajoneados. Y ahí Ted les da la noche libre, digamos. En vez de concentrar y volver todos juntos al hotel y demás, les da la noche libre y el día siguiente les dice, todos aquí a esta hora, porque a esta hora nos vamos. Y nada, ese capítulo es excelente. Vemos evolución del equipo desde otra perspectiva, de Jamie Tart. Oh, es muy bonito este capítulo. Y otro tipo de desarrollo y evolución de Ted Lasso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que empezar a moverse sin Saba, sin su estrella, y no podían quedarse ahí así como así, ¿no? Entonces, a ver, contanos un poquito más sí, del capítulo este de Holanda. Capaz desde la perspectiva más de Ted Lasso, ¿no? Esto básicamente nos demuestra el poder que tiene nuestro hogar. Porque, ¿qué es lo que pasa en este capítulo? Después de un gran amistoso que tiene el equipo, y por gran, me refiero a gran desastre, porque perdieron 5-0 contra el Ajax, para levantar el ánimo de todo el equipo, te decide básicamente darles el día libre para que puedan explorar Ámsterdam y encontrarse al día siguiente para retornar. Así que les da el día libre a todos. Y ahí empieza una serie de historias impresionantes. Rebecca por su lado, Roy y Jamie por su lado, el coach Bert por su lado también, todos por su lado. Y Ted en ese momento pues decide salir
después de tomar un tecito con el coach Bird y encuentra un bar con temática americana, ¿no? Donde se dividía la sala por diferentes estados de Estados Unidos. Y él escoge obviamente su hogar y cuando le traen su pedido le preguntan qué salsa quiere. Y él dice que le sorprendan, ¿no? Y cuando llega la camarera le entrega la salsa que es su favorita de Ted, ¿no? El que le hace recuerdo a su papá, a su hogar, a su hijo, absolutamente todo. Y ahí se le ocurre una táctica para hacer jugar al equipo, a Richmond. Y todo esto le pasó bajo los efectos de la salsa barbecue. Ted ahí tiene una conexión muy particular con lo que es su propio hogar. Por un lado está el hecho de que extraña mucho a su hijo, pero también está el hecho de que su hijo confía plenamente en Ted para que él termine lo que empezó. Y es su mismo hijo el que le dice, cuando Ted le dice que es muy complicado ganar la liga, su hijo le responde, pero al menos tienes que intentarlo, ¿no? Y eso a Ted pues le saca una sonrisa de esas en las que dices que has aprendido algo. Y ese es parte de su propósito también, ¿no? Para continuar en el Richmond a lo largo de toda esa temporada y la verdad, empezar con una nueva forma de ver el fútbol a su manera, ¿no? Enfocado netamente a lo que va a ser el resto de la temporada, ya sin Saba, que es alto personajazo, como dijo acá el Lee, ¿no? Y hay varios personajes que tienen igual su impacto dentro de toda la trama. Y aquí me gustaría recordar justamente de que todos estos personajes han terminado como han terminado o han tenido el desarrollo que han tenido porque estuvo Ted en sus vidas. Todo lo que pasó con cada uno de ellos es consecuencia directa del impacto que tuvo Ted, ¿no? Esto se ve al final de la temporada, en el último capítulo, cuando Rebeca, de contratarlo para arruinar al equipo que su ex amaba con todo su corazón, va hasta el aeropuerto a despedir a alguien a quien sigue insistiéndole que no se vaya, ¿no? Tuvo ese impacto, Ted. Tuvo ese impacto en Rebeca y ahora ella hasta abrió su filial femenina para el equipo del Richmond. Le terminó interesando tanto que ahora quiere verlo crecer, ¿no? Con cada uno de los jugadores, con Samo Bisaña, llega hasta la selección de Nigeria, cuando al principio no hacía pie en el equipo y solo porque le faltaba confianza y Ted vio eso, ¿no? Que le faltaba una conexión con su hogar, o con el propio Jamie Tart, que dejó todo lo que era en la primera temporada y se convirtió en el mejor personaje de todo Ted Lasso para mí, que tuvo su impacto directo por Ted, ¿no? Que le enseñó a ser humilde, el valor de la humildad para seguir creciendo y al final terminó siendo el referente del equipo, ¿no? Una estrella al que lo convocan para la selección de Inglaterra, que piensa quedarse en el Richmond, que está siendo coachado por su ídolo de infancia, que había sido Roy Kent, ¿no? Y ahí nos da una profundidad más del personaje. La propia Killy, que se debate entre Jamie y Roy y al final no escoge a nadie. ¿Por qué? Porque ella sabe lo que necesita en ese momento y sabe que no necesita en ese momento también. Y así con cada uno, ¿no? Y el impacto de Ted es tan grande, que hay un capítulo en particular que es de mis favoritos, que es el penúltimo de esta tercera temporada, en el cual podemos entender por qué Ted es como Ted. Y que siempre ha sido así, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Después de una trama larga en la que Nate deja el West Ham y está pensando en cómo pedirle disculpas a Ted, le escribe una carta de 68 páginas con todas sus disculpas. Hay la oportunidad de que él regrese al Richmond. Y todos dicen que sí, menos una persona, que era el coach Bert, ¿no? El coach Bert es el que más se oponía a eso porque uno imagina, ¿no? La traición que le pudo hacer a Ted, o sea, ¿qué le pasa, ¿no? ¿Cómo alguien así puede volver a tu vida? Y llega un momento
en el que ven una grabación de lo que pasó con Nate, el momento en el que los dejó, y Ted le dice una frase al coach Bert que es Excelsior. Le dice, espero que todos, o a ninguno de nosotros, no nos juzguen por nuestros errores en nuestros momentos más débiles. Mejor que nos juzguen por la fuerza que mostramos si es que tenemos una segunda oportunidad. Y esta frase cala tanto en el interior del coach Bert, tanto así que el coach va a visitarlo a Nate a su casa. Y con una mirada totalmente seria, Nate estaba esperando un puñetazo del coach Bert cuando le abre la puerta. Se queda frío. Todos nos hemos quedado fríos, exactamente. ¿Qué va a pasar? El coach Bert le cuenta una historia. Ted y yo éramos compañeros del instituto. Un día me agarraron con el control de sustancias y me mandaron a la cárcel. La única persona en la que pensé que podía ayudarme era Ted, así que lo llamé. Ted vino a la comisaría, pagó la fianza y me dejó quedarme con él en su casa. Me dio comida, me acogió y en respuesta, ¿yo qué hice? Le robé su auto. Le robé su auto y empecé a conducir hasta que me agarró una patrulla. Ted llegó a los minutos y les convenció a esos policías de que él me había dado el auto. Porque si violaba con mi libertad condicional, tenía que volver a la cárcel. Y desde ese momento, Ted le dio un trabajo y una vida. Y ahí el coach Bert le dice a Nate, para honrar eso, yo te perdono. Te entrego un trabajo. Ya la parte de la vida depende de ti. Y lo abraza. Y lo abraza Nate. Todos lloramos en esa escena. ¿Por qué? Entendimos que Ted es más que solo lo que nos estaba dejando ver. Que detrás de una persona tan compleja, o que parece tan inocente, ¿no? En un inicio, él mismo lo decía en la primera temporada, be curious, not judgmental. Aplica hasta estos momentos, ¿no? No juzgues a alguien por sus errores. Y Ted, con todas las cosas que vivió, imagínense, esa es solo una parte de las historias que conocemos de Ted, ¿no? Del coach Bert, con su mamá, con su papá. ¿Cuántas cosas más habrán tenido que pasar que son así de duras? Pero el propio Ted tuvo la decisión de ser como es, de hacer lo que hace. Y todo eso lo llevó al éxito, no al éxito de ganar más o menos títulos, sino al éxito de convertir a cada una de las personas con las que tuvo contacto en la mejor versión de sí mismos. Ay, Dios, casi vuelvo a llorar. Sí. Es muy bueno ese capítulo. Realmente te quiebra. Y porque también ahí Nate empieza a crecer, ¿no? Empieza a mejorar, empieza a ser más seguro de sí mismo. No desde una parte de ego y arrogancia, sino desde una parte de cariño y afecto. Y se ve lo que él necesitaba era cariño y afecto. Y justo al último es cuando habla de creer, ¿no? Ted Lasso. Porque eso lo tiene desde la primera temporada que habla de yo creo, I believe in believe. Yo creo en creer.
esa parte es tan increíble que justamente en esa última parte estaban en el medio tiempo para un partido. No estaban muy concentrados ni nada de eso. Y les habla, ¿no? O sea, del tema del cartel, que ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque se había roto. Él mismo lo había roto en la segunda temporada. Dijo, ok, esto es solo un papel, un cartón y ya. Y lo rompe en pedazos. Y algo lindo que pasa, agarra a Samo Bisania, se para, va y va a su cuadrito, tiene un cuadrito de la selección de Nigeria. ¿Por qué? Porque era su objetivo. Lo abre y en la parte de atrás un papelito y era una parte del cartel de Believe. Y se van uniendo todos los demás jugadores, sacan de su canillera, sacan de donde podían sus pedacitos, sus partes de Believe. Lo ponen ahí, es como que se miran y ok, y empiezan a armar como el rompecabezas. Todo lo que les había enseñado desde la primera temporada, la segunda temporada, lo tenían ahí. Por eso, pucha, cómo crece cada uno de esos personajes, pero es increíble. Como ya mencionó algunos Raulito, cómo crecen. Y justo, ya después del partido y todo eso, pues de la festejada, del baile, del excelente baile que siempre da Ted Lasso cuando gana, pues de alguna manera ganó. Llegar a segundo lugar de la Premier League no es para nada fácil y él lo logra, siendo un coach de fútbol americano. ¿Cómo? Con ese cartel de Believe. Y al final se ve como lo unieron y lo volvieron a pegar ahí arriba. Esa parte igual hace llorar porque al final del día realmente, como dijo Raulito, él tuvo un impacto en todo. Y creo que eso nos demuestra de este tipo de persona que es, como nos demuestra también, como decía Raúl, como hay tanto detrás de él, pero él sigue viendo las cosas y la perspectiva desde una parte buena. De, ok, aprende, no juzgues. Ganó porque sembró lo que siempre supo cultivar, personas. La temporada 3 de Ted Lasso es como ese abrazo que no cedías que necesitabas, porque al final él vuelve a su casa, donde su hijo. Y dice algo como, no estoy enojado por dejar el fútbol, estoy agradecido por lo que me dio. Ted Lasso llenó todo hasta el último, perdonando a su mamá también, que eso hace que se sienta mejor. Y ahí fue el último punto que se dio cuenta que tenía que volver a su casa. Sí estamos tristes de que se haya ido porque hubiera ganado más. Yeah. Y más allá de eso, porque pues uno lo extraña, ¿no? Y bueno, o sea, eso es Ted Lasso, ¿no? Y, o sea, no necesita más. Todo lo que dice, todo lo que hace, todos esos momentos, Ted Lasso es perfecto para mí el nombre de la serie como tal. ¿Cómo ves ya esta parte final? Es... ah, es como dice esa vieja frase del fútbol, ¿no? No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Y esto nos pasa con Ted Lasso, ¿no? Por una serie tan buena, con 3 temporadas perfectas. Todo lo que aprendemos del personaje, eso yo le decía aquí a Lucho cuando le dije que empiece a ver la serie, que era un abrazo de mamá, ¿no? Esta serie, ese calorcito que sientes cuando
Cuando ves a personas hacer el bien, ¿no? Y hacer el bien es bien complicado. Y Ted Lasso nos enseña que eso es una decisión, ¿no? Que hay que seguir nuestras pasiones, pasión por tu familia, pasión por tu trabajo, pasión por tu vocación, porque desde un inicio él nos dijo, ¿no? Cuando habló con Trent Cream en el restaurante, a ti, Trent, te gusta escribir, ¿verdad? Sí. Y eres bueno en eso. ¿Por qué? Porque te gusta escribir. A mí me gusta entrenar. Y a mí me gusta entrenar a mis jugadores para que sean la mejor versión de ellos mismos dentro y fuera del campo de juego. Y el hecho de poder brindarse así a tu propio propósito, creo que es algo que podemos rescatar también de TED, ¿no? Y también quisiéramos saber qué piensan ustedes. Si es que vieron la serie, si es que no vieron la serie, pero les llamó la atención de algo que estamos contando. Porque TED nos enseña a cada uno lo que necesitamos ver en ese momento. Cada uno de los personajes que está ahí representa una evolución más que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Y es un ejemplo muy claro de que nunca es tarde para reinventarte, aprender, ver tus propósitos, que no todo lo que termina es algo triste, sino que puede ser el inicio de una etapa totalmente nueva y diferente contigo renovado, ¿no? Y es eso también lo que me hace sentir a mí, Ted Lasso. Y por eso digo, para ustedes, si es que la han podido ver, si es que han podido encontrar algo de esta serie, ¿no? Igual está en una plataforma súper rebuscada que es Apple TV, así que si la tienen, pues dos, tres. Pero eso de mi parte, con esta serie de podcasts aquí dedicadas a este personaje, pero le magnifique, que es Ted Lasso. Y nada, hermano, gracias por ver la serie. Gracias por ver la serie. 4 años estuve intentando que vea la serie, así de por favor, pero lo hizo. Así que eso sería para mí todo lo que Ted Lasso más o menos que englobaría. Ahora hemos hablado así en un desorden impresionante también, porque había cada cosa que podíamos decir. Por favor, véanla, escuchen este podcast y sean felices con Así nosotros, es, ¿no? así es. Tenemos que disfrutarlo, disfrútenlo, muchachos, aprovechenlo, escuchen también este podcast, porque pues son los puntos de crecimiento que hemos visto y ustedes también pueden verlo, nos pueden dar otros puntos de vista porque nos ayudan a crecer con eso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, ha sido un gusto y nada, nos estaremos escuchando en el siguiente capítulo. Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. Pero bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Igual pueden seguirnos en nuestras redes sociales y hemos abierto un Instagram específico para Semillas de Cambio. Síganos ahí, Semillas de Cambio Podcast. Síganos ahí, estamos subiendo contenido como imágenes, vamos a subir otro tipo de contenido, así que porfa. Denle seguir, compártanlo, nos van a ayudar hartísimo y espero que les guste y también ayúdenos a crecer. Muchas gracias, Raulito. Chao, chao. Un saludo a todos ustedes, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Chau, chau, chau.